Hola a todos, buenas tardes. Aquí estamos otra vez. Me gusta pensar en estas citas que tenemos especiales los viernes, más o menos una vez al mes, como nuestro momento, sí, un momento especial. Estoy muy contenta porque el tema sobre el cual vamos a hablar hoy es un tema común, a veces muy poco debatido, porque representa a menudo un tabú físico, psicológico, y estoy muy contenta de tener otra vez a una profesional que nos acompañará más o menos durante una hora dedicada al tema de la vulvodynia. No voy a querer hacerle perder el tiempo, entonces saludo a las personas que también no nos están viendo en directo, sino que ya nos vendrán en la página Facebook de DEACOS España en otro momento o más tarde. Y os recuerdo que este vídeo permanecerá en nuestra página Facebook, que vamos a juntar referencias, entradas, informaciones útiles que vamos a compartir en los comentarios. Cualquier cosa, siempre quedamos disponibles, nos podéis escribir. Obviamente habrá un espacio para las preguntas al final o durante el directo. Así que para las personas que ya la conocen, otra vez muchas gracias Roberta por estar con nosotros. La persona que Gracias a todavía ti. no te conoce, te dejo unos minutos para presentarte. Buenos días. Bueno, yo me llamo Roberta, soy fisioterapeuta, me dedico tanto a la fisioterapia más clásica, traumatológica, como a toda la parte de reeducación del suelo pélvico. También soy psiconeuroinmunóloga clínica e intento mezclar las dos profesiones dentro de mi clínica. Trabajo en una clínica privada en San Esteban de Palautordera, cerca de Barcelona. Y bueno, y conocí a DEACOS hace unos años y la verdad es que empecé a utilizar los productos y esta colaboración empezó porque estoy muy contenta con los resultados de su gama de productos para toda la línea uroginecológica y intestinal. Pero hoy vamos a hablar también de la parte más uroginecológica. Yo siempre les digo, siempre digo a Olivia, yo soy incapaz de venderme a mí misma y de vender nada. Si estoy aquí hablando de esto es porque realmente confío mucho en vuestros productos y me están yendo muy bien y pienso que podemos ayudar a mucha gente gracias a vuestra ayuda. Yo estoy muy contenta de escucharlo, obviamente, desde nuestra perspectiva, pero también porque poder contar con la información de profesionales que van a explicarnos temas, como hemos dicho, de los cuales a menudo no se habla o no se habla de forma simple para que todos nosotros los podamos entender. A veces nos perdemos entre los demasiado técnico y lo que realmente vivimos a diario. Entonces, gracias por explicarnos los conceptos de forma muy, muy básica, muy acogedora y por quererle dedicar esto, porque repito que la vulvodynia se empieza a hablar ahora mucho, pero sigue pareciendo un tema un poco que está allí, pero como un poco escondido. Entonces, te doy la palabra y sobre todo gracias por remarcar que hoy en día hay un abanico de posibilidades que espero tú nos indicarás, desde las más tradicionales, las terapias, abordajes que obviamente son competencia médica y también abordajes naturales como por ejemplo los que propone DEACOS. Así que me voy a callar y estamos en tus manos. Bueno, para empezar, pues decir que es la vulvodynia, ¿no? La vulvodynia la palabra significa dolor vulvar. Entonces se considera vulvodynia un dolor vulvar de más de 3 meses de evolución, donde no se ha identificado una causa orgánica suficientemente importante como para poder dar esta sintomatología, ¿no? Por eso es muy importante a la hora de diagnosticar una vulvodynia poder hacer un diagnóstico diferencial bien hecho, bien valorado, con otros tipos de alteraciones, de enfermedades que pueden aparecer en la vulva, que también podrían dar sintomatología dolorosa. En este caso, la vulvodynia, a nivel de síntomas, ¿no? Una cosa que es
importante tener en cuenta es que las pacientes, cuando nos hablan de las molestias asociadas a la vulvodynia, no suelen hablar mucho de dolor, sino más bien de sensaciones de irritación, de malestar, de quemazón, de picor a veces, o de pinchazos, de palpitaciones, ¿no? Son síntomas más asociados a este tipo de alteración, de disfunción, quizás diferenciados, ¿no? Que son síntomas diferentes de otro tipo de dolor crónico. Y es un problema que afecta tiene bastante prevalencia. Se considera en España, según los estudios, que el 13% de las mujeres puede estar afectada por vulvodynia, puede presentar una vulvodynia en alguna etapa de su vida. Por ejemplo, en el artículo donde leí esto, ¿no? Hacían referencia de cómo, por ejemplo, en otras zonas de la Tierra, ¿no? Como por ejemplo en Nepal, ¿no? Solamente había un 1%. Y esto lo relacionaban con el hecho de que quizás la facilidad de poder ir a comunicar esta sintomatología no era tan fácil en una zona como más rural como Nepal, donde tampoco hay quizás tanto recurso como aquí. Pero en realidad aquí también solamente el 60%, se considera que solamente el 60% de las mujeres que sufren una vulvodynia van a buscar un tratamiento, acuden a explicar esta sintomatología, a veces por temas tabú, a veces porque depende de cómo se piensan que es normal, ¿no? Porque veremos que hay diferentes tipos de vulvodynia, algunos son más persistentes, ¿no? Es la vulvodynia persistente y hay una vulvodynia más provocada, ¿no? Provocada solamente en momentos en los cuales hay contacto. Entonces, se ha visto haciendo estudios de entrevistas a mujeres que no habían comunicado sintomatología, que había una gran cantidad de mujeres que al preguntar sin tener ninguna referencia, sí que describían tener sintomatología molesta en el momento de introducir un tampón, de llevar pantalones apretados, de tener una relación, pero aún desafortunadamente hay muchos casos en los cuales se sigue considerando como algo normal, ¿vale? Y por eso muchas veces no acuden. Entonces, en esta revisión, por ejemplo, donde se hablaba de este problema, ¿no? Comentaban, quizás una de las cosas que podríamos hacer los profesionales sanitarios que nos dedicamos a la ginecología, ¿no? Ya hay ginecólogos, comadronas o comadrones, fisioterapeutas del suelo pélvico, quizás a la hora de hacer una valoración, ¿no? Un ginecólogo cuando pone un espéculo, ¿no? Quizás antes de introducir el espéculo para hacer una citología o para hacer una prueba más interna, quizás podría hacer una prueba externa para valorar la sensibilidad de la vulva, ¿no? La prueba que se utiliza, luego veremos, ¿no? Uno de los tests que se utilizan para diagnosticar una vulvodynia es con un hisopo, con un cotton fioc, ¿no? Se presiona de manera muy suave diferentes puntos alrededor de la vulva, del vestíbulo vaginal, y si son sensibles, con una presión que no debería ser dolorosa, eso es un síntoma, ¿no? un signo de vulvodynia. Entonces, si esto se hiciera aunque la mujer no hubiera consultado por ese problema, por el motivo que sea, quizás seríamos capaces de poder averiguar más casos y quizás hablar con ellas, ¿no? Y entonces comentar, quizás tienes molestias en las relaciones, y de ahí seguramente se podría llegar a tener más, acercarnos más, ¿no? A estas mujeres que no acaban de acudir y que están sufriendo el problema. La verdad es que has centrado, yo creo exactamente, es que tenemos algunas preguntas que yo no voy a soltar porque yo creo que tú irás
cubriendo todo lo que nos interesa más, yo creo a todas las personas que están interesadas sobre el tema, es saber lo que me pasa es normal, entre comillas, es común, todas las demás mujeres sienten lo que siento yo, y si intento explicarlo se me dice que es normal o se me dice que es raro. Entonces, ¿a quién acudo? ¿A dónde voy? El famoso va y viene entre profesionales que a veces nos dejan un poco, sin faltar el respeto absolutamente a nadie, porque los necesitamos, son nuestros aliados, pero a veces andamos un poco perdidas, ¿no? Claro. Bueno, yo creo que es un poco todo, ¿no? Falta un poco de conocimiento sobre toda la esfera, bueno, conocimiento de nuestra propia zona reproductora, ¿no? De nuestros genitales. Parece que sean una parte que se tiene que obviar, ¿no? Cuando se explica anatomía en las escuelas, ¿no? Entonces ya las mujeres desconocen esa parte de su cuerpo, desconocen lo que se puede sentir y lo que no se debería sentir, ¿no? Y porque no se habla de estos temas. La verdad es que cada vez, ¿no? Supongo que en un futuro próximo esto cambiará, porque cada vez se está empezando a introducir más la educación sexual también en las escuelas, ¿no? Poder hablar sin tantos tabús, y eso para las mujeres es importante, porque el problema es eso, ¿no? Esto lo hablábamos, hay muchas veces no sabemos ni siquiera reconocer dónde está el clítoris, dónde está la uretra, ¿no? Ponerle nombre a las partes de nuestro cuerpo. A las niñas aún no se le habla de la vulva, ¿no? Se le ponen nombres así como metafóricos que no tienen mucho sentido, porque es una parte del cuerpo que es importante, es muy importante, y que se le tiene que dar valor como todas las otras partes. Entonces, si ya empezamos con esto, ¿no? Ya hay este tabú y este rechazo, este desconocimiento, es mucho más fácil que cuando yo empiezo a notar cosas en la zona, pues primero intente no pensar, ¿no? Hago como si no pasara nada, o como me da vergüenza porque esas zonas no se pueden hablar. ¿A quién se lo voy a decir? ¿Cómo le voy a decir yo a un profesional sanitario que tengo molestias a tener relaciones, o incluso a veces a mi pareja, ¿no? Y entonces esto también es una de las cosas, ¿no? que se tiene que tener en cuenta, que la manera en la cual yo gestiono mi sintomatología también va a influir en qué grado de dolor yo pueda llegar a sentir, ¿no? Y en eso también es importante, pues, ¿no? La pareja, si le puedo hablar, si me puede entender, y a veces pues cuesta, porque si no tengo un cierto grado de conocimiento de mí misma, me cuesta también poderlo transmitir a la persona que tengo al lado, ¿no? Y esto pasa también a nivel de los profesionales sanitarios, que también en algunos casos quizás falta aún un poquito de conocimiento de estos temas para según quién, ¿no? Yo tampoco no quiero poner, ¿no? criticar a nadie, pero sí que es verdad que es un tema que se está poniendo se está investigando mucho en estos últimos años, y quizás yo, por las pacientes que me llegan en algunas ocasiones, me da la impresión de que aún a nivel de nosotros los profesionales nos falta el hecho de poder entender mejor qué es lo que está pasando, ¿no? Porque la vulvodinia tiene la característica principal de la vulvodinia es que tiene múltiples factores que pueden influir en desencadenar esta respuesta de dolor, ¿no? Lo que se ha visto es que realmente en la zona de la mucosa hay un cambio en la cantidad y en la densidad de las terminaciones nerviosas que reciben la sensibilidad y los cambios de temperatura, de pH, los cambios homeostásicos, ¿no? Que tienen que informar de la zona de la mucosa. Entonces es como que aumentan y se vuelven más sensibles, ¿no? Entonces eso normalmente está producido por diferentes causas que pueden también aparecer a la vez. En la gran mayoría de casos sí que se ha visto que está relacionada con antecedentes de infecciones vaginales
tanto por cándidas como por infecciones o más enmascaradas, como por ejemplo vaginosis anaeróbicas, ¿no? Que son disbiosis en las cuales no se acaba de ver sintomatología inflamatoria, pero sí que están molestando, ¿no? Están poco a poco haciendo daño. Entonces, la mucosa de la zona vulvar es una mucosa que está muy innervada, que tiene muchas terminaciones nerviosas, porque como es una salida al externo, pues es como que el cuerpo ahí tiene que estar muy atento de lo que está pasando, ¿no? Entonces, cuando empieza a haber cambios, como por ejemplo una infección vaginal, y la mucosa empieza a dañarse, todas estas terminaciones nerviosas hacen un crecimiento, ¿no? Intentan aumentar su capacidad de recibir información sobre lo que está pasando para enviarlo al cerebro. Entonces, no hay un cambio solamente local a nivel de la mucosa, sino que realmente hay cambios dentro del propio sistema nervioso, ¿vale? Tanto a nivel de la parte más periférica, ¿no? De la parte más cercana a la mucosa, como a largo plazo también se ven cambios en todo el resto del sistema nervioso, incluso a nivel de los núcleos cerebrales, ¿vale? Entonces, no sé si se ha entendido mucho, pero... Se entiende bien. Yo entiendo también que para hablar de estos temas, además llevados por una profesional, hay aparte más fáciles de entender, hay apartes que se requieren explicar y decir porque son necesarias, porque también hay... Claro, lo que quiero hacer entender es que la vulvodinia se tiene que enfocar como lo que es un problema de diferentes sistemas que convergen en generar una alteración en la respuesta. Entonces, sí que hay una alteración a nivel de la mucosa, que esa es la que todos, bueno, una alteración, un dolor a nivel de la mucosa, que esa es la que todos focalizamos nuestra atención, ¿no? Y por eso, como en muchas ocasiones está generada por antecedentes de infecciones vaginales, uno de los approaches que se hacen, que se sigue haciendo, es seguir intentando luchar contra esta infección vaginal, aun si ni siquiera está, ¿no? Entonces, lo que vemos muchas veces, que mujeres que en su pasado han tenido infecciones vaginales y siguen sintiendo sintomatología parecida, pero que ahora seguramente ya no es por la infección, sin ni siquiera hacerse un cultivo vaginal, se autotratan con la medicación que habían utilizado anteriormente, que en muchas ocasiones son medicaciones que son muy agresivas para esta mucosa, para esta pared, ¿no? Que nos tiene que proteger a nivel vulvovaginal. O las mujeres se autotratan o en muchas ocasiones, pues cuando remiten a profesionales sanitarios reportando esta sintomatología, no se le hace un cultivo vaginal y se le trata como si hubiera una infección, ¿vale? Entonces, esto es una de las cosas que deberíamos intentar cambiar y que podríamos llegar a cambiar si entendiéramos qué está pasando, ¿no? En una vulvodinia, que realmente quizás la causa local sí que puede existir, pero quizás no es tan importante, sino que se tiene que tener en cuenta que ha habido un cambio en todo el procesamiento de la información que está llegando desde esa zona vulvovaginal hacia el cerebro, ¿vale? Y aquí convergen todos esos factores que hablaba al principio, ¿no? A nivel psicosocial, del acompañamiento, del estrés que genera para una mujer tener esta sintomatología que no puede, de la cual no puede hablar, del hecho de ir a diferentes profesionales que no la acaban de entender y eso le genera más frustración y más estrés, del hecho de no ver mejoras con sus tratamientos, ¿no? Todos estos factores acaban magnificando la importancia de estas señales que están llegando desde la mucosa, ¿vale? Entonces hacen que seguramente una información que
no debería ser tan dolorosa, sí que lo acabe siendo. ¿Vale? Entonces, tenemos que trabajar la parte de donde se ha encendido el fuego, digamos, esa cerilla que ha encendido el fuego, pero tenemos que también ver de acabar apagando todo el fuego desde todas las vías, ¿no? Por eso es importante hacer terapias multimodales que tengan en cuenta todos estos factores. Y de hecho, para esto, ¿no? En la vulvodinia sí que se utilizan medicamentos que son más para el sistema nervioso, como antidepresivos, anticonvulsivos, ¿no? Porque sí que se intenta relajar el sistema nervioso central para bajar esta información, pero quizás no nos olvidamos en algunas ocasiones de todo lo otro que está generando este estrés, ¿no? Y quizás habría que tenerlo en cuenta también. Quizás para empezar bien el año nuevo 2024, empezar considerando de que más allá de antifúngico, porque yo me imagino que repetidas infecciones vaginales se acompañan también de repetidas candidiasis, toda la esfera, digamos, de hongos, más allá de antifúngicos, de antibióticos, que por supuesto, con muchísimo respeto y repetimos, competencia médica, hay otras pistas y sobre todo hay una investigación, como has dicho tú, multifocal, que tiene que tener en cuenta muchos aspectos y muchas vías para apagar, sí, el grande fuego, pero para hacer que también no se vuelva a encender. Entonces, a ver si esto puede ser, esto como muchísimas más ocasiones y estudios que se están haciendo, que la ciencia está haciendo, no lleva a grandes resultados. Entonces, a ver, pero es importante que destacarlo siempre, ¿no? Sí. Y en términos fáciles, que, ay, perdón. Sí, sí, dime. Que no podría hacer pensar que tenemos una vulvodinia o algo parecido. O... Pues el hecho de tener síntomas de malestar en la vulva, ¿no? Estos síntomas de irritación, de picor, palpitaciones, pinchazos, dificultad o disconfort al llevar pantalones apretados o al generar presión sobre la vulva, como por ejemplo en la bicicleta, tener molestias así espontáneas sin haber, en teoría, sin poderla relacionar con nada, ¿no? De repente empezar a tener sensación de quemazón o de ardor sin haber tenido contacto, ni irritación, ni relaciones, ¿no? Podría ser. O a veces, malestar cuando hay contacto. Entonces, malestar cuando me introduzco un tampón o cuando intento tener relaciones sexuales. También, ¿no? Salió el tema del nervio pudendo, de la neuralgia del pudendo, cuando lo hablamos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la neuralgia del pudendo, descrita como tal, normalmente como criterios para poderla diagnosticar, por un lado suele ser unilateral, mientras que la vulvodinia normalmente suele ser bastante uniforme, bilateral, alrededor de la vulva y del vestíbulo de la entrada vaginal. Por otro lado, cuando hay una neuralgia del pudendo, el dolor aumenta cuando estoy en sedestación, cuando estoy sentada, ¿no? Que estoy comprimiendo más y poniendo un estiramiento en nervio, y normalmente desaparece cuando estoy estirada, mientras que una vulvodinia puede aparecer en cualquier posición. En el momento en que yo empiezo a tener esta sintomatología, pues a la hora de consultarla con algún profesional, ¿no? El profesional, tenemos unos test, unos cuestionarios que podemos utilizar para hacer una buena historia clínica, ¿no? Una buena anamnesis, una buena investigación, donde
se le hace dibujar a la paciente donde tiene realmente la molestia para que realmente pueda identificar en qué zona ella siente esa sintomatología. Y, por ejemplo, en este cuestionario se preguntan sobre otras comorbilidad con otros síndromes de dolor crónico, porque se ve que como la vulvodynia tiene estas alteraciones, en los casos de vulvodynia encontramos estas alteraciones a nivel de la neuroplasticidad cerebral, en muchas ocasiones va acompañada de otros dolores crónicos, como por ejemplo síndrome de intestino irritable, como la fibromialgia, neuralgia del trigémino, ¿vale? Otros migrañas, ¿vale? Y de hecho, la mayoría de pacientes que acuden a la consulta sufriendo de vulvodynia, casi 9 de 10 tienen algún otro síndrome asociado. Y eso nos refuerza un poco más que estamos frente a una vulvodynia, que realmente hay una sensibilización del sistema nervioso. Si fuera simplemente un problema de infección, quizás no tendría por qué estar relacionado con otra sintomatología a nivel sistémico. También lo que decíamos antes, ¿no? En el momento en que vas a un profesional, lo que te tienen que mirar es que hacer un diagnóstico diferencial de otras patologías, por ejemplo, enfermedades dermatológicas de la piel, ¿no? Hacer una valoración bien hecha para descartar de que no haya una alteración como un líquen o que no haya alguna neoplasia, alguna cosa orgánica que realmente sea causa de ese dolor. Tienen que hacer un cultivo vaginal, que es muy importante para descartar de que no haya una infección. Se tiene que valorar el pH también, porque en muchas ocasiones hacemos el cultivo, no encontramos cándidas, pero resulta que sí que había una disbiosis. Entonces, una de las cosas que nos puede hacer pensar que hay una disbiosis es que el pH a nivel vaginal sea aumentado, sea mayor de 5, ¿no? Entonces, en esos casos se tendrá que hacer una valoración quizás más a fondo de cómo está la microbiota de la zona vulvovaginal. También se pueden hacer citologías y valoraciones de la mucosa para ver de que no haya cambios en las células epiteliales que nos puedan hacer pensar que haya un problema hormonal asociado a una falta de estrógenos, ¿no? Por ejemplo, cuando ya entramos en la menopausia, en muchas ocasiones nos encontramos con el síndrome genitourinario, que es una atrofia de la mucosa asociada a la bajada de estrógenos. Entonces, eso también se tendrá que diferenciar para no equivocarnos y no diagnosticar de una vulvodynia cuando es un problema hormonal. En esos casos lo que hacen los ginecólogos es probar a hacer una aplicación local de estrógenos durante un tiempo para ver si se resuelve el problema. Y si se resuelve el problema, quizás solamente era una alteración hormonal. Sí que es verdad que la alteración hormonal podría ser una de las causas que haga que esas terminaciones nerviosas que llegan a la mucosa aumenten su densidad. Se ha visto que al retirar los estrógenos de la mucosa vaginal, automáticamente hay un sprouting neuronal, ¿no? Se llama, o sea, un aumento de la cantidad de terminaciones nerviosas, porque es como que los estrógenos dan una sensación de calma, de tranquilidad en la zona, que de repente cuando bajan, ¡boom!, aumentan, ¿no? Y porque mi sistema nervioso empieza a pensar que hay un peligro ahí, ¿no? Entonces, por eso se hace más sensible. ¿Qué más? A nivel de valoración, otra cosa que se tiene que mirar es, aparte de hacer la prueba del Cotton-Fioc que decíamos antes, ¿no? Que es la presión suave a nivel de todo el vestíbulo. Luego podríamos entrar a valorar
los diferentes puntos gatillos muscular, ¿vale? Los diferentes músculos del periné y del suelo pélvico para ver si también hay más sensibilidad y si hay un cambio en el tono muscular. Entonces, hacemos una palpación para ver si hay puntos dolorosos y pedimos también la contracción de la musculatura para ver si somos capaces de hacerlas o no. Porque otra cosa que se ha visto es que puede haber cambios tanto en el tono muscular y entonces dar una sensación de contracción, tanto en reposo como en el momento en que se hace la valoración, sin que la paciente se quiera contraer, de repente se produce un espasmo y eso se ha visto que puede estar relacionado con estos cambios que se han producido a nivel de los núcleos cerebrales, ¿no? A nivel cerebral hay una red de conexiones entre la información que entra y la información que sale, ¿no? Y entonces, cuando yo recibo un estímulo, entra, mi cerebro lo procesa y da una respuesta. Entonces, en estos casos hay alteraciones en la conexión de entrada y de salida producidas por esa sensibilización que había empezado a nivel periférico junto con todos estos otros factores que hace que se pierda el control motor de la musculatura del suelo pélvico. Entonces, en algunos casos responde con una contracción y en otros casos responde en que no soy capaz ni de contraer ni de relajar. Y eso es como que amplifica aún más el problema, ¿no? Se genera un feedback que, como no soy capaz de controlar, mi cerebro se preocupa más y entro en este bucle que amplifica y perpetúa el problema. De hecho, Berta, perdona, sí. Es muy interesante lo que dice porque ahora se me acaba de ocurrir uno de los comentarios que a veces se leen en nuestros grupos cerrados de Facebook sobre si la vulvodynia va siempre y necesariamente acompañada por una contractura del suelo pélvico. No tiene por qué. Ya, pero muchas veces pasa el mensaje de cómo allí se piensa que es un fuego ardiendo o contracturado y tal, necesariamente, y un poco el focus se mueve hacia el bienestar, que obviamente es súper importante el suelo pélvico, pero ya nos olvidamos casi de la vagina, sino que vamos hablando directamente digamos, de esto, de la... Vamos, que puede estar, ¿eh? O sea, tenemos los dos casos, o sea, hay casos en los cuales sí que hay una hipertonía del suelo pélvico y que también se tiene que tratar, ¿vale? Y sí que puede haber alteraciones a nivel también facial de toda la zona pélvica y no solo pélvica, entonces todo eso se tiene que tratar, pero no siempre que tengamos una vulvodynia no siempre vamos a encontrar una hipertonía de la musculatura del pavimento pélvico. Ya te digo, en algunas ocasiones incluso más bien es la sensación contraria, ¿no? De que hay una cierta debilidad y un descontrol total a la hora de intentar hacer la contracción y la relajación. Entonces, el trabajo del fisioterapeuta del suelo pélvico en una vulvodynia es crucial, o sea, es muy importante, no solo porque haya una hipertonía o una contracción, o sea, no solo sirve para eso, sino que hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel de fisioterapia, ya a nivel local, como a nivel más global. Entonces, a nivel local, ya solamente ya el hecho de poder dar más señales sensitivas, no dolorosas, para que el cerebro tenga más conciencia de esa zona de su cuerpo donde ha habido esta desconexión, donde solo se está dando importancia a las informaciones de peligro. Eso es súper importante para bajar la sensibilización a nivel más central. Entonces, hacemos técnicas de biofeedback, ¿no? Tanto a nivel manual como con diferentes aparatos que ayudan a que la mujer pueda sentir
cuándo está contrayendo, cuándo está relajando y pueda tener más conciencia de su suelo pélvico. Y eso ayuda a bajar el dolor. Hacemos técnicas también de discriminación sensorial, ¿no? Tocamos diferentes puntos para que la mujer pueda sentir de dónde viene ese contacto, ¿no? Entonces, es como que se desvía la señal más asociada al dolor, introduciendo una señal más asociada a la percepción de estímulos, ¿no? A la localización de señales, y eso ayuda mucho. Y luego, en el caso de que sí que haya una hipertonía del suelo pélvico, pues también evidentemente se tendrá que tratar, se tendrá que mejorar toda la parte vascular, toda la parte linfática, se tendrá que mirar de que no haya alteraciones posturales que puedan generar una alteración también o una compresión o una irritación de los nervios que lleguen a la zona, que podría contribuir también en aumentar esta sensibilización. O sea que hay muchas cosas a nivel de fisioterapia que podemos hacer y que son súper importantes y que funcionan muy bien. ¡Boom! Ahora voy a ir a por unos cascos porque dicen que se me escucha muy bajo, pero anticipo, me imagino. Entonces, ¿qué vamos a poder hacer frente, digamos, a un diagnóstico cierto de vulvodynia? ¿Cuáles son las opciones que tenemos hoy en día? Mira, lo que se está haciendo a nivel médico, ¿no? Es un tratamiento, se intenta abordar los diferentes campos, ¿no? Entonces, de una parte se utilizan moduladores del sistema nervioso, se están utilizando antidepresivos como la amitriptilina, se están utilizando anticonvulsivos como la gabapentina. En algunos casos se utilizan cremas a base de estrógenos o tratamiento hormonal para también dar este reequilibrio a nivel hormonal. Y se hace la rehabilitación del suelo pélvico a nivel de fisioterapia. En el caso de que no, en la cual también hacemos neuromodulación, electroestimulación, en sí. Y cuando los tratamientos no acaban de mejorar, en algunos casos, cada vez en menos casos, se llega incluso a tratar haciendo una vestibulectomía, que es una resección de las zonas de la mucosa donde hay más los umbrales de dolor más disparados. Cada vez se está haciendo menos, pero en los casos más desesperados aún se sigue haciendo. Yo, desde que he conocido pues, este abordaje más natural, la verdad es que lo que yo hago como complemento a la fisioterapia es un abordaje para mejorar la capacidad de la mucosa de poder proteger el contacto hacia las terminaciones nerviosas y resolver las inflamaciones. Claro, porque una cosa que no he explicado, que creo que es importante, es que dentro de este proceso de aumento de la densidad de las terminaciones nerviosas, se ha visto que hay un aumento de la actividad de unas células del sistema inmunitario que producen, que son las mast cell, ¿no? que son unas células que producen histamina y que hacen una retroalimentación que sensibiliza el nervio, ¿vale? Entonces, para poder bajar esta actividad del sistema inmunitario que está disparado pero que no es funcional, pues tenemos diferentes opciones. Entonces, por un lado, vamos a mejorar la capacidad defensiva de la mucosa. Entonces, tenemos que hacer que esta mucosa que está preparada para protegernos de ataques de bacterias, de roces de los pantalones, de irritaciones varias, de roce a la hora de introducir, ¿no? el tampón o de tener relaciones,
pues vamos a intentar que sea lo más fuerte posible, ¿no? Y que esté en las mejores condiciones posible. Entonces, esto lo podemos hacer primero teniendo un abordaje que tenga en cuenta un poquito todas las mucosas, y en este sentido, por ejemplo, es importante decir que en muchos casos de vulvodynia nos vamos a encontrar que no solo está afectada una mucosa de la vulvodynia, de la mucosa vulvar, sino que está afectada también la mucosa vesical y en algunos casos también la mucosa intestinal. Entonces, en el caso de que veamos que realmente hay un problema a nivel de todas las mucosas, pues el abordaje tendrá que ser más sistémico también a nivel de la alimentación que tenga la paciente, ¿vale? Entonces, si la paciente me refiere que tiene síntomas también a nivel intestinal, y yo detecto que a nivel alimentario pues quizás no tiene una dieta del todo adecuada, pues también será importante tenerlo en cuenta y hacérselo saber para que ella pueda introducir los cambios necesarios para que su mucosa intestinal esté más tranquila, y eso va a dar una tranquilidad también al resto de todas las mucosas. Entonces, quizás, ¿no? A veces nos encontramos con que o esto no se tiene en cuenta o esto quizás se tiene demasiado en cuenta, y nos encontramos con pacientes que te dicen, no, si yo llevo 1 año y medio sin comer nada de gluten, nada de azúcar, sueño por la noche. Yo tenía una paciente que me decía, sueño por las noches que me estoy comiendo una manzana, ¿sabes? Porque le habían retirado toda la fruta, la patata, todo, y llevaba 1 año y medio así. Y entonces, quizás tampoco se trata de eso. A ver, cada caso es diferente, ¿no? Y cada caso tenemos que ver si realmente lo que está comiendo le está afectando de manera directa o no. Entonces, aquí es importante, ¿no? Con un nutricionista, si realmente vemos que hay una influencia importante de la alimentación, pues que se haga una valoración bien hecha y que se individualice la alimentación para cada uno, ¿no? Pero a veces el hecho de no cuidar nada de la alimentación no es bueno, pero el hecho de restringir demasiado tampoco es bueno, porque hemos empezado diciendo que en la vulvodynia hay un componente central donde influye mucho el estrés, que si yo estoy renunciando, si estoy restringiendo de esta manera mi alimentación sin poder comer prácticamente nada durante tanto tiempo, eso me está generando un estado de estrés que, si lo pongo en la balanza, pesa mucho más que no si me como una patata o si incluso si una noche voy y me ceno una pizza, siempre y cuando no haya una intolerancia neta, ¿vale? Diagnosticada y que realmente no haya una afectación importante. Por eso digo que cada caso es diferente, pero así como cada caso es diferente, cada caso se tiene que estudiar de manera individual para no entrar en el riesgo de a todo el mundo le quito todos los azúcares, todo el gluten, todos los carbohidratos, porque quizás no es necesario, ¿vale? A partir de aquí, si realmente hay una alteración a nivel intestinal, pues vale la pena tenerla en cuenta y que un nutricionista o una dietista pues, pueda llevar a cabo esa parte. Porque mi objetivo es mejorar el estado de todas las mucosas. Entonces, cuando yo ya me voy hacia mucosa vaginal, entonces, para que la mucosa esté bien, necesita estar bien hidratada, necesita tener un buen nivel de lactobacillus, ¿vale? Y para eso sí que podemos utilizar unos productos que le ayuden a hacerse más fuerte. Entonces, por ejemplo, aquí es cuando utilizo las cremas de ácido hialurónico, ¿no? Como la Auxilium crema, que aparte tiene también la demanosa, ¿no? que entonces es una ayuda también para evitar de que si hubiera un cierto grado de disbiosis, aunque fuera mínima, pues ayudará a protegernos de ello, y que poco a poco vaya regenerando la mucosa para que se haga más fuerte. Cuanto más fuerte es la mucosa,
más protegido también será el sistema nervioso que está detrás. Entonces, más dificultad tendrá en activarse y señalizar de todo lo que está pasando en la zona. A nivel de mucosa también, lo que se ha visto es que este grado de inflamación por la actividad de las células de mast también se puede mejorar a través de sustancias antiinflamatorias, pero no los antiinflamatorios clásicos, que se ha visto que no tienen prácticamente ningún efecto, ¿no? Se ha probado con los típicos, los AINES, ¿no? Antiinflamatorio no esteroideo, y no hay prácticamente ningún resultado. Con los corticosteroides tampoco se ha tenido mucho resultado. Entonces ahora lo que se está utilizando mucho es la PEA, que es un antiinflamatorio que actúa inhibiendo la actividad de estos mastocitos, ¿no? Entonces frena esta actividad exagerada del sistema inmunitario que está generando esta respuesta inflamatoria, y eso ayuda a que el nervio no esté tan sensible, ¿vale? Entonces, la PEA se puede utilizar en DIACOS, por ejemplo, hay la posibilidad de tener tenéis la crema a base de PEA, entonces se puede utilizar la PEA a nivel tópico o también se puede tomar a nivel oral o hacer las dos cosas. Y esto realmente tiene un efecto muy importante a nivel de reducir este bucle de inflamación y sensibilización a nivel de la terminación nerviosa. Aparte tiene un pequeño efecto antioxidante también, y como otro antioxidante que también trabaja como antiinflamatorio y como para mejorar la modulación del sistema nervioso, pues tenemos el ácido alfa-lipoico, que en DIACOS tenéis el producto de la Lacare, ¿no? Con el ácido alfa-lipoico, la quercetina, que también es un antiinflamatorio muy específico también a nivel de mucosas, y eso se toma a nivel oral. Entonces esto, claro, podría ayudar a poder, bueno, sería como a ver, no quiero decir palabras que no quiero decir, pero podría ayudar, ¿no? En esas prescripciones que se hacen de anticonvulsivos, ¿no? De estos tratamientos así más fuertes para modular el sistema nervioso. Quizás podríamos probar primero con un ácido alfa-lipoico, con una quercetina, con una PEA, porque podemos obtener resultados muy buenos también con estas vías que son más naturales. Wow, Roberta, yo espero que se me escuche mejor, que me habían dicho que no se me escuchaba nada, muy bajito. Si lo entiendo bien, hablamos porque luego tenemos dos preguntas y las dos, bueno, una muy caliente en plan vaso de Pandora, una obviamente personal de la situación de una persona que nos escribe. Estamos hablando de principios activos, de abordajes naturales, digamos, contra la vulvodinia, y algunos otros también contra las consecuencias o todo lo que acompaña a la vulvodinia. Por ejemplo, contra la vulvodinia, el ácido alfa-lipoico, la PEA, todo lo que has comentado, pero por ejemplo en caso de dolor durante las relaciones, mucosas vulvovaginales inflamadas, la ademanosa y todo lo que has comentado. Entonces, ver también estos dos matices, ¿no? Digamos, contra la patología verdadera y también todo lo que comporta como un efecto en cascada, un efecto dominó. Es correcto, ¿no? Así Sí, lo tenemos que imaginar. De hecho, por ejemplo, con la lubricación, con el ácido hialurónico, con el Auxilium crema que vamos utilizando también antes y después de las relaciones, ¿no? En algunos casos donde a veces las pacientes están diagnosticadas de cistitis poscoital, ¿no? Por ejemplo, no digo que sea una vulvodinia, pero sí que en algunas ocasiones lo que vemos es que hay una agudización de la sintomatología poscoital que quizás no está tan relacionada con una infección,
porque si hacemos el cultivo quizás salga negativo, sino con la propia sensibilidad a nivel de terminaciones nerviosas. Es una mucosa que está debilitada y que está más sensible, ¿no? Y entonces, en el momento en que hay la relación con penetración, puede haber una señal que nuestro cerebro detecte como peligrosa y responda como si realmente hubiera habido una infección, ¿no? Responde protegiéndose. Como se protege es respondiendo con dolor y con una inflamación, ¿no? Entonces, con el Auxilium Crema realmente vemos que mejoramos mucho también estos casos, y en la vulvodinia es clave que la mucosa esté bien hidratada, bien lubricada, que esté más elástica, más fuerte. La edema nos ayuda a regenerarla, ¿no? Entonces realmente es muy interesante. De hecho, ¿no? En algunos casos comentábamos la PEA en crema, la aplicación de la PEA de manera directa cuando hay mucha sensibilidad a veces resulta un poco molesta, ¿no? Da un poco más sensación de ardor. Entonces, pues la posible unión, ¿no? De mezclar las dos cremas, la Auxilium Crema, que siempre da sensación de bienestar en general, ¿no? Es poner la crema y las pacientes te dicen, es que eso sí que me alivia mucho. Entonces, en un primer momento empezar con la Auxilium Crema y luego a medida que la va tolerando mejor, quizás mezclar la crema a base de PEA con la Auxilium Crema para poder empezar este trabajo antiinflamatorio de la PEA sin que tengan que sufrir esta pequeña sensibilidad, ¿no? Y luego poco a poco ya pueden pasar a la PEA directamente. Sí, sí. Es bien cierto ver con la persona que te acompaña, el profesional que te acompaña, y no digo probando infinitamente, pero es cuestión también de ir paso a paso. Si hay una fuerte inflamación, una mucosa muy, muy dañada, no queda otra que empezar por ahí y luego, yo tampoco quiero usar palabras que no me gustan, sanar entre un millón de comillas todo lo demás, pero es pasito a pasito. Y has abierto el grande vaso de Pandora, así que voy a hacerte algunas preguntas. Una, empezamos por ella porque creo que va a ser la mejor conclusión, digamos, porque escriben, ahora a ver, bueno, te hago un resumen. Entonces la vulvodinia es otra de las patologías para los ricos, porque se habla de radiofrecuencia, de productos, de manipulaciones, de suelo pélvico, de yoga, no sé qué más. ¿Es así? A ver. Todo, o sea, lo primero, ¿no? Es lo que decía al principio. Si ya empezáramos desde más conocimiento de nuestro cuerpo y de nuestra fisiología y de la neurofisiología, ¿no? De lo que es el dolor, ¿no? Empezar a entender qué es lo que nos está diciendo nuestro cuerpo, quizás habría menos casos de sensibilización. Entonces, quizás esto se debería empezar a implementar ya desde las instituciones primarias, ¿no? Desde la escuela, desde hacer más divulgación, y esto ayudaría a que no hubiera tanta... Claro, el segundo problema es una patología para los ricos. Es que, claro, ahora qué patología no es para los... Porque ahora, como estamos a nivel de... ¿no? Desafortunadamente, como estamos a nivel de sanidad pública, es complicado que un profesional a nivel público tenga el tiempo para podernos escuchar, valorar y tener en cuenta todos los factores que hemos visto que son importantes a nivel de un dolor crónico y por lo tanto de la vulvodinia. Hay muchas cosas que se pueden hacer independientemente de comprar productos y acudir a profesionales, ¿no? Porque todos los hábitos de vida y el hecho, por ejemplo, de respirar simplemente, ¿no? Buscar técnicas de conexión con nuestro cuerpo y de regular nuestro sistema nervioso es súper importante. De hecho, en la vulvodinia, como en todo el resto de dolores crónicos, una de las cosas que también se ha visto es que hay una desregulación a nivel del sistema nervioso autónomo, en el cual las personas con vulvodinia en muchas ocasiones tienen una frecuencia cardíaca más alta en reposo. Entonces, es como que nuestro sistema nervioso
autónomo, el que nos rige todas las funciones internas, está desequilibrado. Entonces, esa parte será súper importante de tratar, y eso sí que lo podemos tratar mejorando nuestros hábitos. Intentar buscar un equilibrio entre hacer actividad física para activar nuestro sistema simpático y hacer técnicas de respiración, de relajación, de meditación para activar más el parasimpático y encontrar un equilibrio a ese nivel. El hecho de alimentarnos bien, de dormir a las horas que tocan, de comer a las horas que tocan, todas, de estar a la luz del sol, porque también hay muchos neurotransmisores que participan en la regulación de la inflamación y que participan en nuestra capacidad de analgésica, que están producidos solamente por el hecho de estar al sol, ¿vale? Entonces, claro, hay muchas cosas que podemos hacer aparte de todo lo que hemos dicho. Ahora, sí que es verdad que cuando ya está instaurado un proceso de sensibilización, depende de cuánto tiempo y de qué nivel, pues quizás sí vamos a necesitar hacer un tratamiento de suelo pélvico, y, o sea, de suelo pélvico, no como lo que decíamos antes, ¿no? Que no se trata solo de buscar relajar la musculatura, sino todo lo que envuelve la fisioterapia del suelo pélvico, y claro, hay productos que nos van muy bien para ello. Entonces, es lo que así pasa como es que, tú claro, dices. pero Dime, si perdona. conseguimos, si eso lo empezamos, o sea, si esto se pudiera implementar antes de hacer toda esa procesión, ¿no? de todos esos tratamientos agresivos e inadecuados que hemos ido haciendo por mala, a veces por, bueno, o por no acudir a los profesionales, o porque los profesionales en ese momento no supieron dar un diagnóstico correcto, pues quizás nos ahorraríamos mucho tiempo, muchos años a veces, ¿no? de sufrimiento, y la recuperación podría ser más rápida. Por supuesto, yo creo que es fácil decirlo, porque la salud siempre se dice, son frases hechas. Lo más importante que tenemos, a veces algunos tocan estas cruces que cada uno las interpreta, ¿no? De acuerdo con su filosofía, sus creencias en la vida. Seguramente la prevención, si tú gestionas una problemática que nace hoy, es distinto de una problemática que nació hace 45 años y fue manejada de una forma un poco así, un poco discutible. Entonces, yo prefiero siempre intentar cambiar el punto de vista, que nos ahorra un montón de penas y de sufrimiento y también de remordimiento, que no sirve de nada en estas cosas que de justo tienen muy poco muchas veces, o la mayoría de las veces, y pensarlo más como una olimpiades, donde es un gran trabajo de equipo y donde hay muchas disciplinas. Entonces, hay que hacer muchas cosas si queremos ganar la medalla, y la medalla es nuestra salud y mejorar la calidad de vida. Así que, a ver, pregunta caliente. Ahora, las últimas dos, que son preguntas no menos importantes, sino que quizás más importantes y personales. La primera es de Laura. Leo, ¿será parte de la vulvodinia lo que me ocurre? Me duele mucho la entrada de la vagina cuando mi pareja eyacula. Solo me ocurre en ese momento, estando con una lubricación adecuada. Solo en el momento en que eyacula, Sí, sin preservativo, ¿no? Con el contacto con sí, el me semen. imagino que sí. Sí, me imagino que sí. Aquí se abre todo el capítulo del pH vulvovaginal, el pH líquido seminal, haber descartado infecciones ocultas, infecciones manifiestas. Claro, eso habría que hacer una valoración de todo lo que decíamos antes, ¿no? Primero, de que no haya una disbiosis previa, que hace que pueda haber más sensibilidad, que altere el pH y que haga que cuando el pH del semen, que es un pH más alcalino, entre en contacto con la mucosa vulvovaginal, pueda generar esta irritación. Pero claro, decirlo así, o sea, habría que hacer un estudio ahí. O sea, eso primero habría que hacer una valoración ginecológica, ¿no? Hacer un cultivo, hacer un estudio del pH y hacer un estudio, mirar bien cómo está la mucosa, para poder entender qué es lo que está pasando.
eventualmente extenderlo a la pareja sí, en sexual. principio, sí, claro, habría que ver, solo es cuando hay el semen, no es cuando hay relación sin... Sí, aquí yo invito a Laura, si quiere, a enviarnos obviamente nosotros no ofrecemos, y yo mucho menos, no somos médicos, no ofrecemos asesoramiento médico ni mucho menos, pero si se trata de algo inflamatorio y tal, claro, habría que hacer un descartar estudio la parte infecciosa de ella y de la pareja y establecer el pH y de ahí el exudado vaginal. Y de ahí también la lubricación adecuada. Muchas veces creemos tener lubricación adecuada, no sé si aquí se refiere a una lubricación suya fisiológica o al uso de lubricantes. A veces es necesario repetir la lubricación durante el coito, no es suficiente una sola vez. Vamos, se abre un mundo, entonces digamos que se entra mucho en la competencia médica, remitimos también, ¿no? En principio, como diagnóstico de vulvodinia, no estaría inserido dentro de, no estaría en los criterios clásicos de vulvodinia, porque sí que puede haber vulvodinia provocada por el contacto, pero no se describe una vulvodinia provocada por el contacto con el semen. Claro, ahí habría que hacer todos estos estudios médicos para descartar que haya algún problema de sensibilidad, de pH, algún tema infeccioso en el semen. Habría que mirar más por ahí, quizás. Escribe, yo observo que es por el aumento del diámetro del pene, por la salida del semen, lubricación natural generada por mi cuerpo. Sí, yo creo que todas estas observaciones, si son también, dice, por el aumento del diámetro del pene, por la salida del semen, aquí se abren cosas que yo creo que sería mejor dejar para otro momento, sinceramente. Bueno, hay que hacer una valoración. Sí, sí. Para ver qué está pasando ahí, para valorar el suelo pélvico, para poder diagnosticar una vulvodinia hay que hacer todas las pruebas que hicimos antes, ¿no? Entonces se tiene que pasar por valorar la sensibilidad, valorar los puntos de presión a nivel muscular y todas las pruebas más a nivel de líquidos y pH, pero hay que hacer una valoración. Sí, como dices tú, pruebas de laboratorio y también comentar a un profesional. Yo no sé, a mí se me ocurriría si como el momento de la eyaculación es quizás también el momento donde haya más roce, más intensidad, orientarse también en esto, si tiene que ver con la postura, con el intestino, con el suelo pélvico. Vamos, por eso que hay que hacer una valoración palpando, ¿sabes? Pero no haya, por ejemplo, aquí puntos de hipertonía a nivel muscular, en el momento en que haya la contracción puede haber más dolor. Hay que estudiarlo. Decía, lo remitimos a otro momento para no salir demasiado y no entrar también donde no podemos y no queremos entrar. Pero a ver, lo que está en nuestras manos, Laura, que te agradece el tiempo y la respuesta, estamos aquí sin salir de nuestro ámbito y del tema de hoy. Última pregunta, María Pilar. Estoy empezando con la PEA. No escribe cantidad, gramos, me imagino que sea ingesta oral. Estoy empezando con la PEA. He trabajado mucosa vaginal y sigo con vulvodinia. Ya llevo 6 años con ella. Ahora estoy con fisioterapia y PEA. No me gustaría tomar medicación. ¿Es posible revertirla? A ver, cada caso es diferente, pero yo por los casos que he tenido de vulvodinia sí que te puedo decir que en muchas ocasiones mejora mucho, en algunas ocasiones mejora a niveles casi bueno, sí, casi, prácticamente de poder estar sin dolor y que quizás en algún momento pueda volver a aparecer un amago, pero muy controlable. En otros casos se mantiene una pequeña molestia en algunas ocasiones, pero sí que mejora, sí. O sea, yo
te puedo decir que mejora. Ahora, se tiene que hacer las cosas, se tiene que trabajar de manera multimodal, lo que decíamos antes. Entonces, hay que mejorar la mucosa, se puede utilizar la PEA, el ácido alfa-lipoico, también hay otros suplementos que también pueden ayudar en la modulación del sistema nervioso. Hay el magnesio, hay las vitaminas B, hay otras cosas que se pueden hacer, hay otras cosas que se pueden hacer a nivel de modulación del sistema inmunitario, y la fisioterapia, ahora está empezando con la fisioterapia, ¿no? ¿Me has dicho? Sí, en el mensaje, a ver, lo que bien, ay, perdona, aquí lo tengo. Es exactamente como dice, que está empezando con la PEA y que ha trabajado mucosa vaginal, pero sigue con vulvodinia. Ahora llevo 6 años con ella. Ahora estoy con fisioterapia y PEA. Me da la sensación de que la fisioterapia y la PEA sea algo nuevo que acaba de introducir, entonces sería interesante saber desde hace cuánto tiempo, cuál es la ingesta diaria, cómo, cuándo y por qué. Y sobre todo lo que no sé si se ha conectado hace tiempo, desde el principio te has seguido, los matices de la vulvodinia. ¿Cuál es los orígenes de la vulvodinia? Entonces, después de haber hecho un buen diagnóstico de toda la historia que ha llevado a tener la vulvodinia, la fisioterapia tomada de una manera sistémica, en el sentido de que no solo se trabaje a nivel de suelo pélvico, sino que se tenga en cuenta la globalidad del aparato, o sea, del cuerpo y del sistema nervioso, y que se pueden hacer muchas técnicas también a nivel del sistema nervioso, de reequilibración del sistema nervioso autónomo, como decía antes. Y luego hay toda esta parte de estrés y posible influencia de traumas, también del pasado, de causas más emocionales que también estén haciendo dar más atención a nivel de nuestro cerebro de lo que está pasando en la zona. Claro, eso también se puede abordar y va muy bien abordarlo a través de, se utiliza mucho la terapia conductual, ¿no? En los estudios, en las revisiones se utiliza mucho, pero en realidad hay muchas técnicas que trabajan la parte emocional que son muy útiles y muy efectivas, sobre todo si se trabajan a la vez que se trabaja la parte más de tejido, digamos, más de fisioterapia. Valorar un poco la alimentación si influencia, y cuanto más ocupes todo, tengas en cuenta todas o sea, cuanto más mejores tus hábitos y tengas en cuenta todas las influencias que pueda haber, pues mejor será el resultado. Entonces, sí que es verdad que a veces es un poco difícil poder ir a todos los profesionales para que te ayuden, ¿no? Lo que decíamos antes, a veces parece que sea un problema para ricos, pero si vemos que hay una parte emocional que también influye de manera importante, pues quizás sí que vale la pena también tenerla en cuenta y probar a abordarla. Ya sí, muchas de los usuarios con los cuales hablamos a diario dicen, yo tengo la famosa lista que nos indicáis hacer. Es decir, ¿cómo tengo la vagina? ¿He hecho el exudado? Sí. ¿Cuándo? ¿Cuál es el resultado? Sí. ¿Cuándo he hecho rehabilitación del suelo pélvico o un chequeo? ¿Qué he descartado? Esto. Y es cuestión de la lista, borrar, gestionar, tachar, reflexionar, comentar, investigar. El trabajo gordo que toca a la paciente, a la persona que sufre, acompañada por los profesionales, por supuesto. Las preguntas personales merecen la pena ser leídas, obviamente con las limitaciones de que al no ofrecer asesoramiento online y a la luz solo de las pocas informaciones, digamos que somos vagos, pero es la forma más ética, respetuosa y profesional que se puede tener frente a esas situaciones, ¿no? Dar indicaciones, invitar a las personas a investigar con pruebas ciertas, y si surgen preguntas, si es para guiar y ajustar un poco el tiro, sí que estamos aquí. Entonces espero que se hayan quedado contentos, pero todo te agradece en el tiempo.
Yo muy contenta. Yo creo que esto nos anima a querer saber más, a querer hacernos siempre más preguntas, conocernos, para que luego nos conozcan también y reconozcan, que esto creo que es la palabra clave en patologías como la vulvodynia. Si esperamos hacer más directos contigo, yo encantada. Espero los comentarios de las personas, nuevas ideas. Si no quieres agregar nada más, si te he cortado otra vez sin enterarme en algún momento, nos despediríamos aquí. Y nada, para las personas que nos verán en otro momento, aquí estamos y les deseamos un feliz fin de semana, a reflexionar también con todas estas pistas que nos ha dado nuestra querida Roberta. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, y otra vez en la box hemos puesto en los comentarios las entradas, cómo se llegan a vulvodynia, algunas abordajes, algunas pistas. Laura te dice gracias, Nadia también gracias, me sirvió mucho para entender qué está sucediendo en mi caso. Encantadas de haber arrojado algo de luz sobre esto, y nada, cualquier pregunta que pueda surgir en otro momento, aquí estamos, ¿vale? Muchísimas gracias a todas y gracias a Roberta. Nos Gracias. vemos pronto. Feliz fin de semana. Chao, chao, chao.